Mi abuelo comienza asociándose con un señor Bermúdez que tenía un almacén de ramos generales en la otra esquina. Bermúdez era un hombre mayor y mi abuelo era un muchacho joven. Entonces forman la sociedad Alfano y Bermúdez. El negocio tiene el mismo mobiliario que acá, porque después los muebles los trasladaron. Y trabajaron varios años juntos y un día Bermúdez le dice: me voy a España. Bueno, le dice mi abuelo, ¿y el negocio? Me lo vas pagando. Conocer el Almacén Colón, en General Pringles, provincia de Buenos Aires, es darse cuenta de que hay comercios que tienen un alma oculta en su mobiliario, que atesora voces y transitar de clientes a lo largo de los años. Raúl Alfano, uno de sus propietarios, me recibe. Mientras alquilaba ya, compró el terreno de esta esquina y comenzó haciendo el primer salón. Es el primer salón, con estos 8 metros por 20 allá. Eso se inaugura en el año 1903, fue a partir de ahí. 1903 se asocia con Bermúdez. Ah, ahí es cuando se asocia. En 1920 solo se independiza, digamos. Se independiza y se inaugura este local. El primer local es hasta acá, ¿ves? Si ves el piso, claro, por más que sea el mismo, tenés como 40 años de diferencia entre este piso y este piso. Y acá había, de ahí para atrás, al principio era patio, o sea, era descubierto. Y sobre aquel, ahora vamos a ver después, sobre aquel extremo había una casa de familia. Entonces mi abuelo compró este terreno con la casa, vivía con la familia en esa casa y acá hizo el salón del almacén. Estoy aquí para conocer sus orígenes, para recorrerlo, para hacer un viaje en el tiempo. ¿De sus comienzos como expendio de bebidas y eso, o fue solamente era venta de alimentos y cosas? No, era venta de... Mi abuelo, antes de asociarse con Bermúdez, repartía mercadería con una jardinera por los campos. Cuando él pasa a ser comerciante acá en el pueblo, ya era conocido, sí, claro, o sea que los clientes eran los mismos, ¿no es cierto? Claro. Nada más que ahora venían acá a buscarlo, en lugar de que él se lo llevara al campo. Gente que estaban en los campos que venían hasta el pueblo a abastecerse. Pero expendio de bebida, yo calculo como en esa época se acostumbraba. Claro, porque tenían dos funciones. Otros que hemos visto tenían el almacén de ramos generales y también tenían un sector que lo utilizaban como una barra, ¿viste? Digamos, para venta de despacho de bebidas. Se acostumbraba a despachar bebida, pero así, mientras estaban haciendo las compras, no como un bar. ¿Me entendés? Claro. Sino como para... Hacía frío, ¿te imaginás? Claro, en esa época, en pleno invierno, venir en un carro del campo. Claro, era más que nada como una atención al cliente que... Y este negocio después, a través de los hijos, ahí atrás hay una ferretería. Trabajaba todo, esto no estaba, o sea que esto se comunicaba directamente con la ferretería y todo funcionaba con una caja central que estaba acá. Así funcionó hasta el año 2000. La gente compraba las cosas de almacén y las cosas de ferretería, por la caja central. Pasaba por la caja central y se iba por esa puerta. En el año 2000 ya no estaba bien visto que la mercadería de ferretería fuera junta con la de almacén, ¿viste? Por problemas de higiene, de bromatología, Entonces decidimos separarlo y hicimos la ferretería un negocio aparte y el almacén un negocio aparte. Vamos caminando a ver qué tenemos acá para mostrar. Por eso te decía, en el año 2000 aquel salón ya existía, pero estaba alquilado, había una tienda. Entonces
en el año 2000 cierra un supermercado que había acá a 2 cuadras y ven la oportunidad, cierran ahí la ferretería y habilitan esta parte nueva del supermercado. Pero te perdí. El salón ya existía, Claro. pero era una tienda. Entonces se amplió. Al principio, solamente hasta ahí. Solamente era lo hicimos supermercado, se dice, Claro. ¿no? Porque hasta esa época se atendía personalizado allá. O Claro. sea, la gente venía al mostrador y vos decías, Pedía ¿qué va a lo que llevar? necesitaba, Cosa por claro. cosa. Los empleados iban despachaba, caminando, claro. hacían la boleta a mano, ¿me entendés? Y ¿te ¿Eso imaginás? hasta cuándo fue? Hasta el año 2000. ¿Te imaginás en la Navidad lo que era? Sí. En la Navidad Precisaba había 45 minutos tres personas así, el 1, 2, 3 haciendo fila atrás del empleado, esperando para cantar un paquete de garrapiñada, un pan dulce, 5 de hacer la boleta y llevarlo hasta la caja. Uno por uno toda la Navidad. Ese era mortal. Se podía hacer más. Y en la época de la hiperinflación, hacían las boletas durante todo el mes, pero no le ponían precio. A fin de mes, A fin de mes, en 2 días, le ponían el precio a las boletas de todo el mes. Sí. había en el escritorio pilas así sí. de boletas. Y tenías el que último- cobrarla a media hora. Y había que cobrarla el primero. Claro. Pero del día 29, 30 y 31, mi papá y otros 2 empleados autoservicio, o sea, pasa a ser almacén de ramos generales a ser autoservicio. Autoservicio, claro. Pero eso no Todavía no pegaba. funcionó Claro. bien hasta que no se hizo la carnicería. Ahí fue cuando realmente Le empezaron a tomar el funcionar. gusto de que se llevaban todo de un solo Claro, lugar. claro. Y empezó a funcionar para la gente. ¿Y los tenés por separado, las cajas por separado de los lugares? ¿O, No, no. o siempre la caja allá de donde Acá hay 3 entramos? cajas más. Ah, claro, tenés salida acá. Estas 3 cajas y aquellas de allá para la gente es independiente, o sea, indistinto. Claro, sí, vos podés entrar por un lado y salir por el otro y Puede arrancar elegir un lado. por dónde salir, ¿Dónde salir? Claro. no tiene ningún problema. Acá abajo hay tanques de combustible enterrados. En una época, en pleno invierno, se vendían un camión de querosén por semana. El querosén, la gente lo venía a buscar con esas latas cuadradas, Sí. con una manija de alambre, Sí. el querosén abierto, ¿me entendés? Así, Sí, es un olor a querosén infernal No. por todo. todos lados. Todo La cola salía hasta la esquina y todos venían acá y le despachaban ahí. Fue el primer Forte que trajeron a Pring, lo trajo él, cuando venían los Forte en los cajones de madera. Y lo trajeron y vino el mecánico también. Salieron, a la noche lo llevaron a cenar al mecánico. Y se emborrachó. Después no sabía cómo armar el forte. Claro. Así que después lo sacaban empujando marcha atrás, a mano, y de ahí salía al campo. Y cuando venía lo paraban afuera y lo entraban a mano, porque no sabían manejar. Era increíble. Increíble. En esa época los caminos al campo eran huellas de oveja o de vaca, ¿viste? Entonces dice que de la vibración, la abuela le tenía que frotar los brazos. Porque ahí estaba la casa de familia. Todo esto de acá hasta allá, este cuadrado era una casa antigua, vieja, que después se demolió. Y esto era descubierto. Después cerraron. Por eso nosotros acá adentro le decimos el patio. La visión de aquellos primeros pobladores, el comercio. Sin lugar a dudas, el abuelo de Raúl fue un visionario. Las raíces del almacén Colón, el relato de Raúl nos lleva a ellas sin dejar de pasar por su presente.
la figura de su abuelo emerge en el relato. Que ocupa la mitad de la manzana. Estos terrenos pertenecen a los terrenos del supermercado. Mi abuelo compra los terrenos esos que yo te decía que los alquilaba como tienda para justamente usar la parte de atrás. Que originalmente no era tostadora de maní. Tostadora de café. De café. Mi abuelo tenía su propia marca de café. ¿Qué era? ¿Cuál? Colón. Colón. Café Colón. Este almacén se llama Almacén Colón, como nombre de fantasía. Tenía su propia, tiene la marca registrada en el registro y importaba café de Colombia, café de Brasil y tenía su propio blend, su propia receta de café puro tostado. Que en la época, viste que el café La Virginia es torrado, bañado en azúcar. Mi abuelo no le parecía bien vender azúcar al precio del café. Entonces el café era café puro, sí. Claro. Y cuando empezaron ese café se puso tan de moda y ya como que ya no estaba mi abuelo tanto en el tema y a los demás no le interesaba tanto. El café, viste que es caro, y si se tuesta mal, vos desperdiciás 25 kilos de café, que vale, ponele, en este momento, ponele 800 pesos el kilo. Entonces, en una tostada mal de café desperdiciarías hoy 20.000 pesos. Entonces, como que lo dejaron de hacer. Ya no había quien, ¿me entendés? Sí, le tuviera la mano como para hacer justo el trabajo. No era que él lo hacía, pero él estaba más pendiente. En esa época la Argentina era la primer potencia mundial. En el 1890 estaba considerado Estados Unidos o Argentina. Eran los dos grandes posibilidades para Europa. Los europeos elegían uno u otro. Y acá por nuestra colonización española, imagínate, Estados Unidos tiene idiosincrasia inglesa. Entonces ellos elegían venir a la Argentina, esto era muy próspero. Familiar, claro. Y un hermano ya estaba en Tres Arroyos. Estuvo un tiempo con el hermano, después cuidó ovejas en un campo, después trabajó en un almacén de ramos generales de Cerigós, ahí aprendió el oficio, después hizo alquiló un galpón y vendía en los campos con una jardinera, y después se unió a Bermúdez. Se une a Bermúdez más o menos, debe ser como a los 24 años. ¿Y él tenía una formación profesional? No. Solamente el espíritu de tercer crecer, grado. Pero muy inteligente. Sí, evidentemente. Y visionario, lo que hacía, se ve que era emprendedor. Según dice, los hijos siempre lo consideraron, como te puedo decir, muy, muy inteligente. Muy vivo para los negocios. ¿Y con los Lanares incursionó también? Que no. En la zona... No, nunca he escuchado. No. Él cuidaba ovejas ya te digo, cuando era peón. Claro. Y no creo que le haya quedado ganas de andar con las ovejas. Claro. Sí. No, lo que sí hacía, y mucho, tenía cereales, compraba y vendía cereales. Tenía una barraca en la estación Roca y tenía desvío propio. ¿Me entendés? Viste que el tren, el vagón podía ir hasta enfrente de la barraca. Cargar o descargar. Y todo a bolsa. Hay fotos que está la barraca, que es de un galpón de chapa así, y a la par 2 pilas iguales de bolsas del tamaño de un galpón. Te estoy hablando de 8 metros de alto por 20 metros de largo. Cargaban trenes enteros de bolsas. En realidad, decían que como que él especulaba con, ¿entendés? Era de comprar mucho cereal para después venderlo cuando valía. Claro. Se fundió 2 veces a raíz de eso. Se fundió en la manera que llegó por esos grandes movimientos que hacía, debía más de lo que tenía. No es que realmente liquidó todo ¿me entendés? Sino que trabajando salió adelante, pero tuvo 2 momentos en que debía más que lo que tenía. Y tuvo un momento en que fue a Bahía a vender tantas toneladas de trigo que significaban comprar 5.000 hectáreas, y el precio empezó a bajar, se volvió, no compró nada y nunca se hizo.
Te quiero decir con eso que... Sí, sí, que era volátil también, que él arriesgaba. Él arriesgaba, exacto. Por Era eso ganó, a todo o nada. Claro, él arriesgaba. Cuando los hijos y nosotros somos mucho más conservadores. Claro. Sí, sí, pero vos ahora tenés la responsabilidad de cuidar lo que él hizo. El Almacén Colón es un verdadero viaje en el tiempo. Todavía me queda conocer el sótano. En los lugares menos pensados se puede hacer turismo. Hay que ubicarlos y tener un anfitrión como Raúl, claro. Es una degustación de vinos y queso. Hicimos una mesa ahí con ella, otra amiga, todo ambientado, todo a media luz. Y mientras estábamos así a las 9 de la noche, nos dicen, llegó un colectivo con gente de Buenos Aires. Entonces a esa gente de Buenos Aires la bajaron del colectivo, lo metieron acá adentro, con nosotros que éramos, ponele 15, y se integraron, no me acuerdo, eran 8, 10 de Buenos Aires. Impagable. Y a media luz es como si a vos te meten a un lugar y te sientan a media luz a charlar con uno de Buenos Aires, y cada uno a contar a qué te dedicás, como charlando, ¿entendés? No fue... No, impagable, único. Impagable, sí, sí. Pero bueno, ella también tiene eso, ¿no? Por la historia, digo, esto que a nosotros nos sorprende de la historia familiar del abuelo. Sí. Digo, me acuerdo de la gente de Buenos Aires, eso, de preguntarle cosas a Raúl, de que le sorprendía. No, bueno, pero para incorporarlo al circuito turístico. Raúl, ¿cómo está constituida tu Mi abuelo familia? se casa a los 45 años con mi abuela Cecilia Lambarri y en total tiene 10 hijos. Uno que se llama Raúl fallece de chiquito, los otros 9 llegan a... No, 2 fallecen a los 25 años, Ramón y Carlos, y 7 llegan adultos. De mayor a menor son Enrique, José, Esther, Aide, Oscar, Ernesto y Antonio. Y todos ellos tienen hijos que viven, algunos en Pringles, otros en Buenos Aires. ¿Y cómo constituís tu propia familia? ¿Mi familia? Sí. Yo estoy casado con Verónica Iriarte, tengo una hija Sofía y 2 hijos mellizos, Antonio y Román. ¿Y qué te impulsa a estar al frente de este negocio? No, yo empecé acá muy chiquito y... Es inevitable que Raúl no se emocione con su relato. Del local. Y bueno, esto se vive. Sí, se nota. Se nota. Es una pasión, además, ¿no? Y siempre estamos transformando. Y adaptarse a las épocas no es fácil. A los cambios, claro. Bueno, en esta Argentina que siempre está dando noticias. Claro. Gracias por tu tiempo. Por favor. Raúl, muy amable. Muy amable usted.